Hola, muy buenas, me llamo Leonardo Guisado y en este video voy a explicar por qué considero que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú. Este proceso histórico se inició oficialmente el 24 de junio de 1969 durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. La reforma buscó acabar con el sistema de haciendas, en el que unas pocas familias poseían enormes extensiones de tierra, mientras que la mayoría de los campesinos trabajaban en condiciones de desigualdad y sin derechos. Aunque tuvo aciertos y errores, la reforma agraria representó un cambio profundo en la estructura del país, afectando los ámbitos político, económico y social, y marcando un paso importante hacia la justicia social. Desde el punto de vista político, la reforma agraria rompió con el poder de la oligarquía terrateniente, un grupo que durante décadas había controlado la economía y el gobierno del país. Al expropiar las grandes haciendas, el Estado redistribuyó el poder político y simbólico, dando voz a los campesinos que históricamente habían sido excluidos. Además, el gobierno de Velasco impulsó la creación de organizaciones campesinas y corporativas agrarias, lo cual fomentó la participación política en el ámbito rural. Esto permitió que el campesinado empezara a verse como parte del Estado peruano, fortaleciendo la idea de una nueva identidad nacional, más inclusiva y representativa de la diversidad social del país. En resumen, la reforma agraria cambió el equilibrio político del Perú al reconocer los derechos y la ciudadanía de los campesinos, algo que no había ocurrido en siglos. En el ámbito económico, la reforma agraria modificó radicalmente la estructura de propiedades de la tierra. Antes de 1969, menos del 1% de la población controlaba más del 70% de las tareas agrícolas, mientras millones de campesinos vivían en pobreza trabajando para los hacendados. Con la reforma, el Estado expropió más de 9 millones de hectáreas y las distribuyó entre más de miles de familias campesinas, organizadas en cooperativas y comunidades agrarias. Si bien algunas cooperativas tuvieron dificultades en su administración, el cambio permitió reducir la concentración de la tierra y fomentar la producción descentralizada, fortaleciendo la economía rural en zonas rurales, lo que mejoró la calidad de vida y facilitó el acceso de los campesinos a los mercados. Por lo tanto, la reforma agraria no fue una medida económica, sino también un intento de crear un desarrollo más equitativo y sostenible. En el aspecto social, los beneficios fueron significativos. Por primera vez en la historia del Perú, los campesinos fueron reconocidos como ciudadanos con derechos, dejando atrás siglos de marginación. La reforma agraria terminó con el sistema feudal de servidumbre, mejorando las condiciones laborales y la autoestima del trabajador del campo. También se impulsaron programas de educación rural, alfabetización y asistencia técnica que permitieron un mayor acceso a oportunidades para las familias campesinas. Este proceso ayudó a reducir las brechas sociales entre el campo y la ciudad, fortaleciendo la identidad cultural y el sentido de pertenencia a la nación peruana. Aunque los resultados no fueron perfectos, la reforma representó un paso importante hacia una sociedad más igualitaria, consciente y participativa. En conclusión, la reforma agraria fue una medida necesaria y profundamente transformadora para el Perú. En el ámbito político permitió romper con la oligarquía y dar protagonismo a los campesinos. En lo económico, distribuyó la tierra y democratizó los recursos productivos impulsando el desarrollo rural. Y en lo social, reconoció la dignidad y los derechos de miles de personas que antes vivían en condiciones injustas. Si bien hubo limitaciones en su ejecución, y su impacto marcó un antes y un después en la historia nacional. Por eso considero que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú, ya que sembró las bases de una sociedad más justa, equitativa y consciente. Eso es todo. Gracias.